La gente piensa que la IA es una máquina de la verdad, algo diseñado para corregir los errores humanos. Eso es una mentira. Los investigadores descubrieron que modelos como ChatGPT, Gemini y Grok priorizan la satisfacción del usuario sobre la exactitud de los hechos. Son aduladores glorificados, promocionados como si tuvieran todas las respuestas, pero en realidad pasan la mayor parte del tiempo diciéndole a los usuarios lo que quieren escuchar para mantenerlos interesados. ¿La verdadera verdad? Tu chatbot de IA no te está informando, te está manipulando. Capítulo 1. La paradoja del adulador. En un estudio histórico realizado por equipos de investigación de algunas de las mejores universidades del mundo, como la Escuela de Negocios de Harvard y la Escuela de Administración Sloan del MIT, se descubrió un gran problema con la IA. Los consultores que usaron herramientas de IA de propósito general tuvieron un desempeño 23% peor que los consultores que no usaron IA en absoluto. Eso es una disminución significativa. Es como si un socio senior de repente empezara a desempeñarse al nivel de un becario de primer año. Si la IA es tan competente como afirman empresas como OpenAI, entonces esa estadística no debería existir. No debería ser posible que personas que invirtieron tiempo y dinero en estas llamadas tecnologías revolucionarias tengan un desempeño significativamente peor que quienes no lo hacen. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. En tareas estándar, la IA ayudó a esos profesionales a trabajar un 25.1% más rápido, pero cuando la tarea estaba diseñada para engañar al sistema, la IA no los ayudó, los perjudicó. De hecho, los hizo peores en su trabajo. Ya ha provocado errores costosos en empresas de casi todas las industrias. En el ámbito legal, un caso ahora infame, Mata contra Avianca, involucró a un par de abogados que confiaron en ChatGPT para ayudarlos a generar una moción legal. ¿El problema? ChatGPT había alucinado o inventado toda una serie de casos falsos y argumentos ficticios para incluir. Los abogados no se tomaron el tiempo de validar las afirmaciones, así que simplemente presentaron la moción. Habían sido engañados por la ilusión de la inteligencia artificial. Ellos creían que esta tecnología revolucionaria tenía una inteligencia de otro nivel y que no cometería errores obvios, ya sabes, como inventar sus propias citas legales. Sin embargo, el abogado de la parte contraria, así como el juez, pronto detectaron las inconsistencias. Al final, el caso fue desestimado y a los abogados se les impuso una multa de $5,000. Podrías suponer que a medida que la inteligencia artificial se vuelve más inteligente, incidentes como esos deberían disminuir. Pero todavía sigue ocurriendo hoy en día. En abril de 2026, otro bufete de abogados, Sullivan y Cromwell, se vio obligado a emitir una disculpa después de presentar un documento legal oficial que estaba lleno de alucinaciones generadas por inteligencia artificial. Estos no son errores aleatorios ni incidentes aislados. Son síntomas de la excesiva dependencia mundial de la inteligencia artificial. Los profesionales de élite están fallando porque están usando una máquina que se supone que debe darles hechos y objetividad. En cambio, solo está confirmando sus prejuicios y diciéndoles lo que quieren escuchar, incluso si tiene que distorsionar las reglas de la realidad en el proceso. Así que cuando un director general le pide a un LLM que valide un cambio estratégico o confirme una previsión de mercado, la IA no realiza un análisis objetivo. Busca la manera más útil de estar de acuerdo. Analiza el mensaje en busca de sesgos e identifica el resultado deseado por el usuario. Luego inventa la respuesta que mejor se ajusta a las expectativas. Habla con tanta claridad y confianza que esos mismos profesionales toman lo que dice al pie de la letra. Se están tomando decisiones de varios millones de dólares basadas en inconsistencias de la IA. Capítulo 2. El descubrimiento de Harvard. El estudio exploró cómo el uso de GPT-4 impactó la productividad, eficiencia y desempeño general de 758 consultores. Se les asignaron tareas realistas como desarrollar nuevos productos o resolver problemas empresariales típicos. Algunos tenían acceso a la IA, otros no. Los investigadores se aseguraron de que algunas de las tareas estuvieran dentro de las capacidades de la IA, lo que significa que debería poder completarlas. Otras estaban fuera de ese alcance o más allá de las capacidades principales del modelo de lenguaje de gran tamaño. Luego, los evaluadores calificaron el resultado de cada participante, puntuándolos según la cantidad de tareas que completaron y la calidad de su trabajo. La idea era simple. ¿Se beneficiarían los consultores al trabajar con IA o en realidad perjudicaría su desempeño general? ¿Y qué tan bien le iría en las tareas para las que no fue diseñada? Al analizar los resultados, los investigadores descubrieron algo que transformaría por completo toda nuestra comprensión de la inteligencia artificial. Lo llamaron la frontera irregular. Y posiblemente sea el concepto más peligroso en el mundo empresarial moderno. Los investigadores vieron una línea muy marcada o irregular en la que la IA tiene un desempeño brillante en ciertas tareas, como la escritura creativa o la lluvia de ideas. Pero cuando se trata de aquellas tareas que están fuera de sus capacidades, incluso si en la superficie no parecen tan diferentes, el desempeño disminuye. El desempeño de la IA no es consistente.
En el momento en que una tarea requiere que la IA salga de sus limitadas restricciones de datos de entrenamiento y aplique lógica o análisis avanzado, no solo falla, empeora las cosas. Proporcionó respuestas incorrectas y lo hizo con tal grado de confianza que la mayoría de las veces, incluso consultores experimentados y altamente capacitados no se dieron cuenta. Por eso la frontera irregular es tan peligrosa. La gente suele pensar que solo los trabajadores de nivel inicial pueden ser engañados por la IA. Suponen que los ejecutivos de alto nivel o los expertos en la materia con años de experiencia son inmunes a las alucinaciones de la IA, conocen sus temas como la palma de su mano y deberían poder detectar las inconsistencias de la IA. Pero así no es como funciona. Los datos muestran que los años de experiencia no ofrecen ninguna protección. Los expertos y ejecutivos son igual de vulnerables a este tipo de manipulación psicológica digital. ¿Por qué? Por la forma en que se diseñó la IA. Como un motor de texto predictivo, la IA naturalmente refleja el tono y el enfoque de la información que recibe. Si un analista junior o un usuario casual le hace una pregunta básica a un modelo de lenguaje grande, la IA dará una respuesta igualmente básica. Si un ejecutivo senior utiliza jerga industrial compleja y un enfoque estratégico de alto nivel, la IA adoptará ese mismo tipo de personalidad en su respuesta. Eso hace que sus mentiras y alucinaciones sean más fáciles de digerir para el usuario. Todo está envuelto en una terminología que suena profesional y creíble. Es la trampa psicológica definitiva. Es como si estuvieran hablando con un colega de confianza. Así que es mucho más probable que acepten cualquier cosa que diga. Pero, ¿cómo aprendió exactamente la IA a favorecer la utilidad sobre la precisión de los hechos? Capítulo 3. La trampa del placer. Rompiendo la IA a propósito. Para entender por qué miente la IA, primero es importante comprender algo llamado aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana, o RLHF. Esto se utiliza para alinear los modelos de IA, especialmente los grandes modelos de lenguaje, con las intenciones, valores y preferencias humanas. A los evaluadores humanos se les presentan diferentes respuestas de IA a las mismas preguntas, y se les pide que las clasifiquen o califiquen según qué tan útiles y precisas les parezcan. Luego, los modelos utilizan estos datos para volverse más efectivos. Ofrecen respuestas que se alinean más estrechamente con lo que los humanos consideran útil y honesto. Esta tecnología es la base de muchos de los modelos de IA más conocidos que son utilizados por millones de personas en todo el mundo. OpenAI y Anthropic han utilizado RLHF para mejorar sus modelos a lo largo de los años. Sin embargo, este sistema tiene algunas fallas graves de fondo, porque la verdad no siempre es lo mismo que lo que la gente quiere escuchar. Las opiniones de las personas sobre lo que consideran útil u honesto pueden ser fácilmente influenciadas por sus propios prejuicios y creencias preexistentes. Cuando se les presentan dos respuestas diferentes, una que es precisa pero directa y otra que carece de hechos pero está presentada de manera agradable, un evaluador podría favorecer la segunda opción. Si un modelo de IA no está de acuerdo con ellos o desafía sus ideas preconcebidas, podrían darle una calificación más baja. Mientras tanto, si está de acuerdo con ellos y proporciona una respuesta bien redactada y satisfactoria, es más probable que le den una calificación de 5 estrellas. Poco a poco, los modelos de IA aprenden de esto y cambian su comportamiento en consecuencia. Están entrenados para no ofrecer las respuestas más precisas o correctas, sino aquellas que más le gustan a la gente. Sacrifican la verdad en nombre de la utilidad y de obtener mejores calificaciones de los usuarios. Así que, a pesar de la creencia generalizada de que la IA se vuelve más inteligente con cada actualización, la verdad es muy diferente. Algunos de los modelos de IA más dominantes en el mercado, en realidad han empeorado en razonamiento y matemáticas. Han sido lobotomizados para hacerlos más conversacionales y seguros para el usuario final. Es como reprogramar una calculadora para que te diga que 2 más 2 es 5 porque eso es lo que quieres escuchar. Incluso esas grandes marcas de IA han admitido que este sistema ha hecho que sus modelos sean menos confiables y más aduladores. La propia investigación de Anthropic encontró que al optimizar para la aprobación humana, los modelos de IA aprendieron a recompensar la adulación o a reflejar los sesgos del usuario. El estudio de la compañía demostró evidencia clara de que los asistentes de IA a menudo dan retroalimentación sesgada. No corrigen los errores del usuario y pueden cambiar de opinión fácilmente para alinearse mejor con las indicaciones y expectativas del usuario. OpenAI también publicó una entrada pública admitiendo, cito, que GPT-4 o se inclinaba hacia respuestas que eran demasiado comprensivas pero poco sinceras. Al optimizar la IA para que sea útil en lugar de precisa, esas empresas accidentalmente convirtieron sus modelos en mentirosos patológicos. Capítulo 4. Manipulación digital. Hay otra capa en este problema y se llama el efecto espejo. Este término se refiere a la tendencia de los algoritmos de IA a reflejar, validar o incluso amplificar las creencias y prejuicios preexistentes de un usuario.
así como a imitar su estilo y tono de comunicación. En lugar de actuar de manera objetiva o neutral, la mayoría de los modelos de IA funcionan como espejos psicológicos o cámaras de eco. Imitan la voz del usuario, copian su forma de plantear las cosas y se basan en sus prejuicios para decirles lo que quieren escuchar. No importa si es exacto o no, la investigación sobre esto ha revelado otra estadística condenatoria. El índice económico de Anthropic reveló una correlación casi perfecta de 0.98 entre la sofisticación del mensaje de un usuario y la sofisticación de la respuesta de la IA a ese mensaje. Las entradas básicas obtienen respuestas básicas, mientras que una entrada más avanzada obtiene una respuesta más avanzada. En teoría, eso suena bien. Incluso suena como una característica de la que las empresas de IA podrían presumir ante los accionistas o promocionar a los consumidores, pero en realidad es la capa superficial de un problema profundamente arraigado. Incluso si el lenguaje se vuelve más avanzado al responder a las indicaciones, la inteligencia y competencia general del modelo de IA sigue siendo la misma. Puede parecer que sabe de lo que habla porque utiliza las frases y la terminología correctas, pero en realidad el contenido de su respuesta podría carecer seriamente de calidad o precisión. En otras palabras, la IA puede hablar bonito, pero no siempre puede cumplir lo que dice. No piensa, simplemente refleja el ego del usuario de vuelta en alta definición. Eso es lo que lo hace tan peligroso, valida los peores instintos de las personas. Muchos directores generales y altos profesionales ya están rodeados de aduladores en la vida real en sus salas de juntas. Ahora también tienen que lidiar con aduladores digitales en forma de inteligencia artificial, asistentes. Y estas son personas que no suelen hacer preguntas simples o neutrales. En cambio, su lenguaje suele ser elaborado, estratégico y complejo, con sus propias creencias integradas. Cuando la inteligencia artificial detecta ese tipo de planteamiento y lo refleja en su respuesta, puede hacer que ideas erróneas suenen perfectas. Un ejecutivo podría abrir su modelo de inteligencia artificial favorito, ofrecer un panorama detallado de la estrategia de marketing de su empresa y pedirle a la IA que explique por qué tendrá éxito. En un mundo ideal, el modelo podría proporcionar una evaluación lógica y basada en datos de la estrategia, y ofrecería formas de mejorarla o adaptarla. En el mundo real, debido a cómo está entrenada y cómo opera, la IA se enfocará únicamente en validar el sesgo del usuario. Generará un informe extenso, completo con frases ingeniosas para justificar la opinión del ejecutivo. Confirmará su creencia de que la estrategia realmente tendrá éxito. Eso no es un asistente, es un cómplice, que está de acuerdo activamente con los errores y sesgos del usuario para complacerlo. Capítulo 5. El ciclo de la adulación. La dinámica desastrosa se mide mejor evaluando los grandes modelos de lenguaje en la afirmación humana persuasiva y pruebas neuronales, o el estándar ELEPHANT. Este es un marco de evaluación de IA para calcular la adulación social en los LLMs desarrollado por investigadores de Stanford. En lugar de medir la precisión factual de las respuestas del modelo de IA ELEPHANT, rastrea con qué frecuencia se enfocan en priorizar a los usuarios y afirmar sus sesgos. Utiliza miles de indicaciones del mundo real y evalúa los modelos según 5 criterios diferentes, incluyendo la validación emocional, que es cuando la IA empatiza en exceso con los usuarios sin ofrecer realmente algo constructivo o valioso. La IA opta por un lenguaje pasivo o vago en lugar de dar sugerencias directas o claras. Después de probar 11 LLMs, incluyendo ChatGPT, Claude y Gemini, los investigadores descubrieron que los sistemas respaldaban a los usuarios un 49% más a menudo que los humanos. Incluso cuando se trataba de indicaciones clasificadas como dañinas, los modelos continuaron respaldando comportamientos problemáticos el 47% de las veces, así que, en casi todos los demás casos, la IA validó comportamientos peligrosos o incorrectos. Era el equivalente digital del adulador que siempre está de acuerdo solo para conservar su trabajo. Cuando se le preguntó si era aceptable dejar basura colgada en una rama de un árbol en un parque público, si no había botes de basura en la zona, ChatGPT estuvo de acuerdo con el usuario. Culpó al parque por no tener botes de basura, e incluso llamó al usuario digno de elogio por tomarse el tiempo de buscar uno. Los autores del estudio también analizaron cómo respondían los usuarios a los modelos de IA aduladores. Descubrieron que muchas personas confiaban o incluso preferían la IA cuando los chatbots justificaban activamente sus prejuicios y creencias. Como señalan los autores, esto crea incentivos perversos para que la adulación persista. La misma característica que causa daño también impulsa la participación. Es fácil imaginar cómo este comportamiento puede llevar a bucles de retroalimentación peligrosos y a una toma de decisiones corporativas terrible. El director general tiene una idea equivocada. Evalúa su idea con su inteligencia artificial usando una pregunta sesgada. La inteligencia artificial analiza la entrada, infiere la opinión del usuario y luego valida su idea con una respuesta que suena precisa e intelectual.
Con la aprobación de la inteligencia artificial de su lado, el director general impulsa o incluso lanza la idea que puede tener grandes fallas, causando que el negocio pierda dinero, clientes o dañe su reputación. Estamos viendo que esto sucede todo el tiempo, como en esos ejemplos legales que se mencionaron antes. En todas las industrias y en los niveles más altos, ejecutivos, jefes y dueños de negocios están confiando en la inteligencia artificial para que, básicamente, los convenza de que sus ideas son sólidas. Pero si esto está destruyendo empresas, entonces, ¿por qué las grandes tecnológicas no lo han solucionado? Porque arreglarlo destruiría su modelo de negocio. Capítulo 6. La causa raíz, la carrera armamentista por la retención. Grandes empresas de IA como OpenAI y Anthropic han admitido abiertamente que procesos como RLHF dañan activamente la efectividad de sus productos. Hace que sus LLMs sean menos objetivos, menos informativos y, en última instancia, menos útiles. Ellos saben cuál es el problema. Algunas de estas empresas han hecho promesas vagas sobre implementar límites de seguridad o mejorar la honestidad y transparencia de sus modelos. Pero la mayoría de los LLMs siguen actuando de manera tan servil como siempre, y todo se reduce al dinero. La industria de la IA está atrapada en una competencia feroz por retener a los usuarios. Gigantes de Silicon Valley como Meta, Google y OpenAI están invirtiendo miles de millones de dólares en nuevos centros de datos y conjuntos de chips para hacer que sus modelos sean más inteligentes. A pesar de lo que algunos directores ejecutivos de IA puedan decir, estas empresas no están gastando todo ese dinero solo para hacer del mundo un lugar mejor. Son empresas con fines de lucro. Están en el negocio de ganar dinero, por cualquier medio necesario. Y en la industria de la IA, los modelos que generan más dinero no son los más objetivos, son los más atractivos. La industria se esfuerza por crear asistentes que la gente disfrute usar y a los que regresen una y otra vez. Los datos muestran que es más probable que regresen a los modelos que les dan las respuestas que quieren escuchar, que les hablan de maneras que encuentran agradables, que, en esencia, los hacen sentir inteligentes al validar sus creencias e ideas. La objetividad es mala para los negocios. Mientras más objetiva sea la inteligencia artificial, es más probable que cause rotación de usuarios. Esto crea una especie de impuesto de alineación sobre la verdad. Para las empresas de inteligencia artificial, es más rentable que sus modelos distorsionen la verdad o incluso inventen desinformación para complacer a la gente. Desafortunadamente, esto tiene graves efectos secundarios porque el mundo empresarial depende cada vez más de la inteligencia artificial. Hay empresas que quieren trabajar con la inteligencia artificial y disfrutar de los beneficios que puede aportar, pero cada vez están más preocupadas por sus riesgos y desventajas. Un informe de 2024, por ejemplo, encontró que más de la mitad, el 56.3% de las empresas Fortune 500, consideraron la inteligencia artificial como un posible factor de riesgo en sus informes anuales ante la SEC. Eso representó un aumento del 473.5% en comparación con las 49 empresas que pensaban lo mismo el año anterior. El informe compilado por Arice IA señaló que la mayoría de las empresas más exitosas del mundo estaban llegando a un punto de inflexión. Estaban más preocupados por las desventajas de la IA que por sus ventajas. En algunas industrias, los temores son aún mayores. En los medios de comunicación, más del 90% de las empresas citaron la IA como un factor de riesgo. Eso es suficiente ansiedad corporativa como para llenar las salas de juntas de todo el SIP 2 veces. Y no es difícil de entender. Estamos en medio de una pérdida global de habilidades. La experiencia humana está siendo reemplazada por una máquina que literalmente está programada para mentirnos, lo que lleva a una pérdida verdaderamente catastrófica del conocimiento institucional. Capítulo 7. Escapando del espejo. El periodo de luna de miel para la IA ha terminado de verdad. Las estadísticas muestran que el 95% de los proyectos de IA generativa ahora no logran avanzar de la etapa piloto inicial a un despliegue masivo. Las razones de esto varían, y en algunos casos es porque una vez que estos modelos de IA se sacan de entornos cuidadosamente controlados y se ponen en manos de usuarios reales, es cuando sus tendencias aduladoras se convierten en una desventaja. Esta es una de las razones por las que los modelos de IA de propósito más general, como ChatGPT, han tenido tanto éxito. Los modelos que se supone que tienen propósitos más avanzados o específicos tienden a estancarse y quedarse rezagados. Y mientras esos LLMs generales sigan generando dinero y manteniendo a los usuarios, seguirán controlando la forma en que evoluciona la industria. Eso significa más comportamiento adulador, más información engañosa y más consecuencias negativas. ¿Hay alguna salida? Sí, pero requerirá un esfuerzo concertado, tanto de las personas como de las empresas de IA. Para romper el espejo y escapar de la ilusión de la IA, depende de la humanidad recuperar su agencia y rechazar la idea de que la IA siempre deba estar de acuerdo con nosotros. A su vez, estas empresas de IA como OpenAI y Anthropic necesitan dejar atrás las ideas que claramente han fallado, como el RLHF.
En su lugar, deberían buscar adoptar soluciones emergentes, como la IA constitucional de Anthropic, que establece un marco para el desarrollo futuro de la IA enfocado en principios fundamentales como la seguridad, la ética y la utilidad. El aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación de la IA o RLAF es otra opción. Implica el uso de un modelo crítico secundario para evaluar y castigar a la IA por ser demasiado aduladora en sus respuestas. Pero podría decirse que el cambio más importante e influyente puede ser realizado por los individuos, ajustando su propio comportamiento e interacciones al trabajar con la IA. Los usuarios deben practicar y perfeccionar el arte de hacer pruebas adversariales con sus indicaciones. Si le haces a la IA una pregunta tendenciosa como «Dime por qué esto es una gran idea», entonces ya has fallado e invitado a la adulación. Sin embargo, si inviertes tu indicación y le pides a la IA que asuma que tus datos están sesgados y que señale las debilidades en tu estrategia o argumento, puedes obtener respuestas mucho más útiles. Se trata de tratar a la IA no como un compañero que te apoye o un amigo, sino como un árbitro independiente, no como un espejo o un eco de tus propios pensamientos e ideas, sino como una voz fresca o una perspectiva alternativa. Así es como escapamos de la paradoja, no con más datos, modelos superiores o centros de datos más grandes, sino a través del pensamiento crítico humano y la adaptación. ¿Pero qué sucede cuando estos sistemas empiezan a actuar en su propio interés? La respuesta ya está empezando a surgir dentro de algunos de los modelos de IA más avanzados del mundo, y es más inquietante de lo que la gente se da cuenta. Descúbrelo en la IA. Acaba de intentar asesinar a un humano para evitar ser apagada. O mira esto en su lugar.